sentir. No sé per què, però estaves fet per mi. Avui no em ve de gust pensar de més, ni disfressar-nos ni fer el que cal fer. Tampoc sé què seria, la veritat. No sé qui ets ni cap on vols anar. Si vols juguem a aquest amor fugaç. La meva àvia ja m'ho repetia. Tot allò que ha de ser serà algun dia. No sé si avui vols que anem a passejar, posats a saltar. Tu i jo també som al mar. I aviam què passa, i aviam què passa, i aviam què passa. No sé què passa, ni per què passa, però sempre em passa. Què és el que vol dir estimar? Posats a saltar. És millor llançar-se al mar. I aviam què passa, i aviam què passa, i aviam què passa. No sé què passa, ni per què passa, però sempre em passa. I aviam què passa, i aviam què passa, i aviam què passa. No sé què passa, ni per què passa, però sempre em passa. Buenos días a todos, bienvenidos a una edición más de Líderes Responsables, un espacio que ha creado la Fundación Seres para debatir con los principales líderes de nuestro país sobre la competitividad de sus empresas, siempre poniendo en el centro el compromiso social, cómo generar mejores empresas, más fuertes, más competitivas y a la vez una sociedad más sana. El mes pasado tuvimos la oportunidad de escuchar cómo el sector financiero estaba de alguna manera volcándose hacia un modelo de finanzas sostenibles. En esta ocasión vamos a tener la oportunidad de hablar sobre la crisis energética y también con esa transición ecológica. Sin más, pues dar las gracias y dar la bienvenida a don José Bogas, consejero delegado de Endesa, y a nuestro presidente, Fernando Ruiz, también presidente de Deloitte. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, y buenos días a todos. Bienvenidos por mi parte a esta nueva edición de Líderes Responsables en su nueva etapa, que comenzamos hace un mes con Gonzalo Cortázar y hoy tenemos el honor de tener con nosotros a José Bogas. José Bogas no necesita presentación, es el consejero delegado de Endesa. Endesa es la compañía que tiene en España una mayor cuota de mercado en producción y distribución de energía eléctrica, y el sector eléctrico es un sector que está de actualidad. Está de actualidad por todo, por las convulsiones que están surgiendo en el mercado a causa de la subida del precio del gas y los problemas que todo esto está produciendo, los incrementos de precio que se están generando, pero luego de manera más estructural, porque el sector eléctrico está llamado al ser el actor fundamental en el proceso de cambio de modelo que estamos viviendo. La descarbonización de la economía pasa, lógicamente, por el sector eléctrico, que está viviendo una época de transformación fundamental. En estos días está teniendo lugar en Glasgow la reunión del COP26, que va a asumir nuevos compromisos en la descarbonización del planeta y, evidentemente, todos estos compromisos tendrán un impacto enorme en el sector energético. Además, este sector es un actor que tiene un impacto desde el punto de vista social en nuestra sociedad enorme, puesto que la energía se ha convertido en algo vital para la vida de todos, en algo vital para la industria, y en ese sentido lo que a Seres le importa, que es el impacto social, pues tiene una importancia determinante. Y de eso queríamos hablar hoy contigo, Pepe. Queríamos hablar precisamente de aspectos como la pobreza energética, los colectivos vulnerables, y queríamos empezar precisamente
por el tema de la pobreza energética y los colectivos vulnerables. Este es un aspecto que está requiriendo cada vez mayor atención por parte de la Unión Europea, con el desarrollo de normas y de requerimientos, y que es un aspecto que se ha cubierto por parte de las compañías españolas desde hace muchos años y que, sin embargo, desde el punto de vista de imagen no se ha valorado suficientemente, porque cada vez es mayor el colectivo de personas vulnerables que tienen atención preferente por parte de las compañías con tarifas más bajas, y sin embargo esto es algo que no está reconocido, y queríamos empezar la conversación, Pepe, por este aspecto, para que nos cuentes cómo estáis enfocando este asunto desde Endesa. Bueno, primero muchas gracias por invitarme a venir aquí, ¿no? y por darme la oportunidad quizá de un tema tan interesante y de actualidad como puede ser el tema en general de la vulnerabilidad de algunos clientes y de la responsabilidad social que tenemos las empresas. Bueno, yo creo que desde hace muchos años ya como sociedad, como empresas, hemos tomado conciencia de que para que tengamos realmente un mundo sostenible tenemos que tener una conciencia inclusiva en el sentido amplio y en el sentido de poder dar respuesta a retos sociales que se presentan en nuestra sociedad. De hecho, desde hace muchos años, pues, en el sector eléctrico apareció el denominado bono social, que a mí, cuando la gente habla de pobreza energética, no me gusta el término de pobreza energética. La pobreza es pobreza y una de sus manifestaciones es la energética, pero hay muchísimas otras. Entonces, en el campo de la energía, pues empezó el tema del bono social. Un tema del bono social que muchas veces yo mismo me he preguntado, esto debería ser una función social del Estado, no de las empresas, pero en definitiva es algo que las empresas, porque la regulación lo dice así, pues nos hace contribuir, y estamos orgullosos de hacerlo, contribuir a paliar o mitigar esa pobreza en el aspecto energético. Después de esa primera conciencia, pues hemos vivido muchas circunstancias. Una de las circunstancias que hemos vivido es cuando se produce la transición energética. Y al producirse la transición energética, lo que nos damos cuenta es que es una revolución, no es solo transición energética, es transición digital y es, en definitiva, el abandono de una serie de tecnologías para cambiar a otras tecnologías renovables por carbón y combustibles fósiles, o lo que es la transformación digital, que también nos lleva a la conciencia de que mucha gente se puede quedar atrás y que, quedándose atrás esa gente, una de las responsabilidades de esa transición es lo que se ha venido a llamar la transición justa, que lo que pretende es que nadie se quede atrás. En esto vivimos luego la pandemia, el COVID-19, que afloró muchísimas de las dificultades de gente que con ese confinamiento no tenía recursos suficientes y en estas circunstancias, además de cierre de industria, cierre de negocios, pues afloró esa pobreza de nuevo. Y, por ejemplo, la respuesta que Endesa dio fue comprometerse con un plan de responsabilidad social con 25 millones que atendimos a urgencias sanitarias, sociales e incluso económicas de las empresas. Y luego estamos viviendo, con esto nos damos cuenta cómo están las cosas cambiando, pues esta crisis energética debida a la volatilidad de precios, que ha acrecentado aún más el impacto que se puede tener sobre las personas más vulnerables y que puede llevar a mayores desigualdades entre las personas que habitamos el planeta. Aquí, el último Real Decreto Ley que modificaba el anterior, ¿no? Pues hay un apartado en el cual se incrementa del 25 al 60% y del 40 al 70% la protección de estos clientes, además de impedir cortarles, etc. En general, lo que estamos viendo es una concienciación cada vez mayor de la responsabilidad que tenemos las empresas, pero como ciudadanos también, la responsabilidad que tenemos todos para luchar contra esa pobreza y que el mundo sea más sostenible, porque si no es sostenible en este sentido, no será sostenible nunca, por eso tenemos que luchar en esta línea.
La verdad es que resulta curioso ver cómo desde todos los ámbitos se plantean soluciones que pasan por el sector energético. Es decir, yo diría que el denominador común en la descarbonización es la electrificación. Y lo que se está poniendo es un gran énfasis en los plazos de descarbonización, dando por hecho que la electrificación estará a la altura necesaria para dar respuesta. Y claro, eso no sé yo si es tan sencillo. Quiero decir, No. el suponer que vamos a tener en no sé qué año menos coches y tal, claro, eso pasa por tener una serie de puntos de recarga instalados, una serie de transformación desde el punto de vista energético brutal. ¿Realmente crees, Pepe, que eso está bien ordenado? ¿Os estáis ocupando en el sector o cómo ves ese aspecto? Bueno, la fundación esta de Ellen MacArthur decía, y la cito porque lo leí, pero que es verdad, que todo lo que es la transición energética, todo lo que tiene que ver con la descarbonización, todo lo que tiene que ver con la generación de renovables, puede resolver el problema de un 55% de los consumos de la gente que sea consumos más limpios. Pero hay un 45% que tiene que ver con transformaciones en el modo de consumir la energía, tanto de los ciudadanos como de las industrias y de los negocios. Entonces, esta parte que tiene que ver, todavía está mucho más en mantillas. La parte que se refiere a la transición energética, pues como todos sabéis, pues hay un plan muy importante de energías renovables. Las empresas estamos construyendo estas energías renovables, estamos parando el carbón, estamos haciendo una serie de cosas que al final van a llevar a tener una generación más limpia. Luego viene la otra parte. La otra parte tiene que ver, desde mi punto de vista, con la innovación, con la investigación, y digo y subrayo innovación y investigación porque es algo que todavía hay que ir haciendo, así como tenemos la tecnología, o casi la tenemos, ¿no?, la tecnología de renovables en la nueva generación. Hay que desarrollar mucha tecnología en esto. No es solamente el coche eléctrico, el transporte es uno de los sectores que más emiten CO2, más que el sector eléctrico, y por tanto lo que sea la descarbonización del sector transporte es importantísimo. Pero no solamente eso, hay muchísimas medidas que tienen que ver con el consumo más eficiente y eficaz, ¿no?, que tiene que ver con cambios culturales, pero tiene que ver también con tecnología aplicada a el consumo tanto de la industria como de los pequeños negocios. Y eso tiene que ver además quizá con, y luego si quieres lo hablamos un poquito más, con la energía circular también. Tiene que ver con muchísimas cosas que están menos desarrolladas todavía que la otra parte y cubren un 45% de las necesidades de llegar en el año 2050 a emisiones cero, ¿no? Claro, precisamente el punto que queríamos tocar ahora es el de la economía circular, ¿no? Y lo necesario que es el llegar a este círculo virtuoso y que los ciudadanos y las empresas nos concienciemos de lo importante que es nuestra actitud para conseguir que esto se produzca. Hoy esta economía circular se consigue en un porcentaje todavía bajo en cuanto a reciclado de materiales, plásticos, etcétera. Y es verdad que todo esto, si no se hace, tiene un impacto social enorme, sobre todo en los países más desfavorecidos, ¿no? ¿Cómo crees que se puede impulsar este proceso? Bueno, yo creo que hay que impulsar la transición, hay que impulsar la electrificación y hay que impulsar el concepto de energía circular. Impulsar el concepto de energía circular es un cambio radical que empieza en el propio diseño del producto, incluso industrial, que se vaya a hacer, en cómo se gestiona su operación, su producción, su operación, y luego cómo se gestiona el final de la vida de ese producto. Y es un elemento esencial, ¿no? Nosotros en Endesa, en el Grupo Enel, estamos tratando realmente de hacer los diseños ya
de tal forma que tengan en cuenta esa circularidad y que tengan en cuenta el final de la vida y la reutilización de muchos de los elementos que constituyen, en este caso, pues, la generación con energías renovables, tanto las placas solares como los molinos, y que o se reciclen o se puedan reutilizar de alguna forma. Y esto, bueno, es algo que, como digo, creo que además crea valor para la sociedad. En general, no solamente disminuye la contaminación, sino que crea valor para la sociedad. Y no solamente las empresas eléctricas, creo que hay muchas empresas que ya están haciendo esto, que tienen este concepto. Bueno, está aquí Rafael Miranda, que yo cuando le he visto le iba a dejar que se sentase él aquí, me iba a sentar ahí para escucharle, porque Rafael es el que sabe, ha sido mi jefe durante muchísimos años y he aprendido de él absolutamente de todo, incluso a ser moderado en esta guerra, en estas discusiones últimamente que hemos tenido en el sector eléctrico. Pero ya la industria también está pensando en esa circularidad, está pensando en cómo reducir emisiones también, está pensando, claro, son procesos bastante más complejos en lo que es, y necesitan innovación, y necesitan investigación, y necesitan tecnología. Se habla del hidrógeno verde, el hidrógeno verde todavía tiene un precio muy elevado, se habla de muchísimas cosas que necesitan todavía un impulso, pero que si vemos cómo ha ido evolucionando la innovación en el mundo, pues podemos ser optimistas. Optimistas no quiere decir que basemos las decisiones en todavía wishful thinking, que no está concretado, ¿no? Pero, oye, al menos pensar que hay una oportunidad de que con esa innovación se alcancen costes más o menos razonables y nuevas formas de hacer las cosas distintas, pues sí es el camino. Sí, yo creo que mi opinión es que sigue habiendo una gran distancia entre lo que como sociedad pedimos y con lo que como sociedad estamos dispuestos a hacer para conseguir eso que pedimos, ¿no? Y yo creo que lo ves en los hábitos, que desde el punto de vista de comportamiento, pues tenemos como sociedad, no solo en temas de viajes, sino en temas de reciclado o por decirlo, cómo quedan los parques después de algunas fiestas, ¿no? Y claro, todo eso, si lo que decías tú, si no cambiamos esa actitud y ese comportamiento, va a ser muy difícil de conseguir, ¿no? Sí, eso va a ser difícil de conseguir y yo creo que aquí lo que hay que actuar es de una forma sistemática y con un plan, ¿no? Por ejemplo, en todo lo que es la transición energética, pero en todos los conceptos de creación de valor para la sociedad, nosotros sistematizamos todas las cosas. Y por poner un ejemplo, en el último plan estratégico, casi 8.000 millones en 3 años, el 94% de esta inversión la dedicaba, soportaba el objetivo número 13 de acción por el clima. Pero luego siguiendo los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, pero luego cuando vemos también otra serie de objetivos, pues por ejemplo el ODS 7, que es el que tiene que ver con la accesibilidad a la energía y a una energía limpia, bueno, todos los planes que estamos haciendo para realmente reducir las emisiones, que van desde, como decía antes, cerrar, en este caso, las centrales de carbón, un plan de desarrollar renovables de una forma muy importante, etcétera, etcétera. Y también dar accesibilidad a gente vulnerable a la energía. También está el ODS 9, que tiene que ver con las infraestructuras, en este caso la red de distribución, la red de transporte, que tiene que ser habilitadora, sin lugar a dudas, de toda esta transformación. Habilitadora, por un lado, de los puntos de generación dispersos que la energía renovable nos va a dar, por otra, por tener esta imagen, los puntos de recarga también dispersos del transporte y la movilidad eléctrica, ¿no?
Luego el ODS 11, que tiene que ver con ciudades y comunidades, que aquí sí que estamos hablando también de electrificación, de movilidad eléctrica, de menor consumo, de edificios inteligentes, y todo mezclado con digitalización, que es una de las plataformas que nos van a servir para desarrollar muchos de estos nuevos servicios. En definitiva, lo que quiero decir es que hay que establecer planes, hay que tratar de seguirlos, hay que saber dónde estás enfocando tus esfuerzos, y desde un punto de vista de Endesa, en este caso, ¿no? Pues tenemos muy claro cuáles son los objetivos principales que tenemos que soportar por la responsabilidad que tenemos en este cambio. Y la verdad es que como sociedad somos bastante proclives a no reconocer lo que hacemos bien, ¿no? Generalmente nos fustigamos y destacamos lo que hacemos mal, pero no reconocemos lo que hacemos bien. Y yo creo que el tema de la digitalización y cómo ha funcionado todo el país durante la pandemia es algo de lo que debemos estar muy orgullosos. Las redes de comunicación han funcionado muy bien, pero yo destacaría el funcionamiento de todo el sistema energético, con una situación de confinamiento, y todo ha funcionado de manera perfecta. No ha habido ni la más mínima incidencia a lo largo de todo el proceso, y eso lo que demuestra es un elevadísimo nivel de digitalización y automatización. Sí, afortunadamente, y todavía quedan muchas cosas por hacer, ¿no? Pero realmente el progreso que ha habido tanto en lo que ha sido la propia tecnología de generación y la disminución de costes. Yo recuerdo cómo en el año 2007-2008 las placas solares costaban 6-7 millones por megavatio, y ahora apenas llegan a 500.000, 600.000 euros por megavatio, ¿no? Y no solamente ha sido la disminución del precio unitario de la placa, sino las prestaciones y la eficiencia en generar energía, lo cual hace realmente un cambio sustancial. Pero también hay un cambio sustancial en lo que es todos los sistemas informáticos, por así decirlo. Si echamos la vista atrás, esto de la nube, de la inteligencia artificial, de miles de conceptos, ni los manejábamos ni los conocíamos. Y hoy día, bueno, pues seguimos sin entenderlos, pero ahí están, ¿no? Y funcionan, ¿no? Digo, seguimos sin entenderlos gente como yo, ¿no? Pero bueno, es algo que todavía creo que estamos muy en el comienzo de una revolución tremenda, porque esta digitalización lleva, desde mi punto de vista, a lo que se llama ahora la plataformización, ¿no? Y la plataformización lo que va a facilitar es la cooperación con distintas marcas y distintos servicios. Nosotros en el Grupo Enel y en Endesa hemos decidido hacer algo muy complejo que espero que seamos capaces de acabar con éxito en un año ya, ¿no? Después de llevar 4 o 5 años, que ha sido dar un salto en el vacío y cambiar todos los sistemas. Vosotros, y en Deloitte también esto lo sabéis, yo siempre, desde que empecé a trabajar en Endesa, siempre íbamos a cambiar los sistemas, cada vez iban a ser más baratos, cada vez iban a ser más eficientes, cada vez han sido más caros y más complicados. Pero bueno, dicho esto, que no hemos conseguido nunca abaratarlo, ahora decidimos, bueno, todos los legacy y todo esto fuera, y nos vamos a la nube, tal, y hemos estado en la nube despistados mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, ahora ya parece que se van concretando las cosas. Y todo esto nos permite trabajar con esas plataformas. Yo pienso que esto es una ventaja competitiva de Endesa, aunque estamos sufriendo algunos problemas con nuestros sistemas ahora por esto. Y una ventaja porque en un futuro muy próximo sí que vamos a ser capaces de hacer muchísimas cosas que otras empresas, que lo que han puesto son capas, que llaman capas, ¿no? Para poder hacer cosas digitales, pero no han transformado la parte core del sistema, no tendrán esa capacidad. Bueno, pues a partir de esas plataformas nosotros hemos empezado a integrar, que es ya una novedad, ¿no? En una de las tarifas nuestras, la tarifa única, pues ahí se ha sumado a la plataforma para ofrecer servicios Netflix, ¿no? Por ejemplo. Y pongo este ejemplo de Netflix porque no tiene nada que ver con el sector eléctrico.
pero sí que podemos manejar ya con esas plataformas ese tipo de... y muchos otros servicios que se irán incorporando poco a poco y que, dado el avance de la digitalización, es posible ofrecer a los clientes, cambiando un poco también el concepto general de lo que es un servicio como el servicio energético, cuando pase a ser un servicio energético amplio, ¿no? Te pondremos películas sobre cómo se mantiene una central, digo yo, pero bueno. La verdad es que todo va mucho más deprisa. Cada vez has mencionado tú como hace no tantos años el coste de las placas era 6 millones, has dicho, ahora son 500.000, pero lo cierto es que todo va evolucionando de una manera más rápida y bueno, no hace tanto tiempo cuando se hablaba de la subvención en la tarifa a las energías renovables y hoy ya estamos hablando de que las energías renovables son más baratas que la producción de la energía convencional. En este sentido se habla lo has mencionado antes, del hidrógeno verde como la gran revolución que va a venir y que va a tener un impacto tremendo. ¿Cómo ves tú los plazos en este sentido, en el desarrollo y el coste de esta energía? Bueno, yo lo que creo, hay un Plan Nacional de Hidrógeno en España que si lo leéis ya te da una pauta. Dice que en España vamos a tener en el 2030 unos 4.000 megavatios de electrolizadores, ¿no? Y que en el 2025 habrá 400. Lo que está diciendo es, de aquí al 2025 hay poco que hacer, ¿no? O la tecnología todavía no está desarrollada, y en la segunda parte de la década pues se podrán hacer 3.600, ¿no? Y por tanto se llegará a 4.000. Esto es un ejercicio que hay que perseguir. Yo creo que el hidrógeno es un complemento fundamental para la energía eléctrica en toda una serie de procesos donde la energía eléctrica no es tan eficaz, ¿no? Pero hoy día lo cierto es, bueno, dos cosas. Estamos hablando de electrificar con una electricidad más barata, y hoy estamos viviendo en estos meses unos precios de electricidad tremendos, ¿no? Y estamos hablando de utilizar el hidrógeno, que hoy día es muchísimo más caro que cualquier otra alternativa de otro hidrógeno no verde o de incluso el gas, ¿no? Entonces, bueno, quedan muchas cosas por hacer. Creo que los fondos Next Generation de Europa van a apoyar este tipo de proyectos cuando tengan una componente de actuación en toda la cadena de valor. Es decir, no se pretende que compremos a China o a Alemania el electrolizador, sino que generemos el tejido industrial aquí en España que pueda construir o fabricar al menos y luego mantener y desarrollar todo esto, dando la oportunidad por consiguiente o gastando un dinero en una subvención, pero que permita el desarrollo del hidrógeno verde hasta que sea competitivo, es decir, no dar subvención por subvención, sino una subvención ligada a una evolución en el futuro. Entonces veremos si somos capaces en esto de los tiempos. Esto es una bola de cristal, ¿no? Y bueno, de esas frases que a mí me gustan, pero que muchas veces no las entiendo, digo, esto hay que hacerlo con los pies en el presente y con la vista en el futuro. Lo dices, la gente te dice que sí, pero ni te han entendido ni tú has sabido lo que has dicho, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto del hidrógeno tenemos que tener los pies en el presente y la vista en el futuro, ¿no? Has mencionado a lo largo de tu intervención el tema de los ODS. En Seres hemos hecho recientemente un informe sobre la contribución agregada de las empresas y se recogen algunos datos como que el 92% de las empresas contemplan los ODS en su estrategia de RSE, que el 34% de las empresas han contribuido y el 53% trabaja activamente en ellos. Vosotros los tenéis recogidos en vuestra estrategia. ¿Cuál crees tú que ha sido el desarrollo desde el punto de vista de las empresas en la consecución de estos objetivos en los últimos años? Bueno, o sea, aparte de tenerlos, como decía, y seguirlos, estos ODS y medir la contribución que estamos haciendo a muchos de ellos, todos los directivos en Endesa tienen dos objetivos en su remuneración que tienen que ver con ese desarrollo. Uno de ellos es la reducción de emisiones de CO2
y otro es el avance en la implementación de renovables. Es decir, esos dos objetivos, si no se cumplen, hay una sustancial disminución de la remuneración de todos, ¿no? Con lo cual es una forma, además, de impulsar. Bueno, en Endesa nosotros, y lo llevamos a mucho orgullo, hemos sido carboneros toda la vida, ¿no? Y yo creo que no hay que arrepentirse de eso, ni muchísimo menos. Y creo que en su día fuimos capaces de vertebrar y de crear valor en lugares remotos, como era el desierto de Atacama en Teruel, digo Atacama, Chile. Bueno, también en el desierto de Atacama hemos hecho muchas cosas, Rafael Miranda. ¿Cómo se llamaba el desierto de Teruel? Bueno, en Calanda, bien, pero tenía un nombre... ¿Son de los tambores? Claro, está Rafael ahí, mi Mubila, del desierto de Atacama. Él ha hecho muchas cosas en Atacama. ¿No? El desierto de Calanda, pero en muchos otros sitios, y vertebramos y creamos riqueza y queremos estar. Ahora un poco nuestra responsabilidad también es, una vez que cerramos eso, cómo creamos riqueza, y de hecho lo estamos haciendo con el programa Future, reemplazando a través de las renovables, pero también llevando otra serie de industria, etc. Es decir, éramos carboneros, decidimos abrazarnos a lo que es el futuro, abrazarnos el futuro en el convencimiento de que bueno, tenemos que contribuir con nuestro esfuerzo a un mundo mejor en el sentido de la lucha contra el cambio climático, ¿no? Y entonces este es un esfuerzo muy grande, o más grande para otras empresas que no tenían esta componente carbonera. Bueno, todo esto necesita un cambio cultural muy importante dentro de la empresa. Y llevamos muy a orgullo que hemos sido carboneros, y llevamos muy a orgullo que esa transformación la estamos tratando de hacer de una forma justa y sin dejar a nadie atrás, y llevamos muy a orgullo de que en España ya somos, en la península, la empresa que menos emite, habiendo otras grandes empresas que han hecho también muchos esfuerzos durante mucho tiempo. Pero ahora mismo la empresa vertical integrada que menos emisiones tiene en España es Endesa. La verdad es que todo esto que estamos comentando es muy importante, porque al final la sociedad va a girar alrededor de todo esto mucho más en los próximos años, ¿no? Y uno de los aspectos críticos es no solo la incorporación de los objetivos a la estrategia, sino su medición, ¿no? Sí. Se han ido acuñando ya medidas como la huella de carbono para medir en qué medida una empresa bueno, pues, tiene un nivel de emisiones, se adapta o no. En el tema social es más complejo, porque todavía no hay desarrollados índices de medida. Nosotros desde SERES hemos desarrollado un índice de medición, un índice de huella social, que se está empezando a utilizar por las empresas. Vosotros, como miembros de SERES, también lo estáis conociendo, que pretende precisamente el que cada proyecto de inversión tenga identificada la huella social que a través de ese índice que genera, y de esa manera se pueda utilizar en la comunicación de las empresas a los inversores, al mercado, y también por parte de los inversores. Estamos en SERES teniendo acuerdos con BlackRock, por ejemplo, porque ellos también están muy interesados en ver esto, ¿no? ¿Cómo veis desde Endesa la problemática de la medición de todo lo que hacéis? Es decir, ¿cómo incorporáis en vuestro día a día? Nos has hablado de los ODS, en los objetivos, también en la relación con los inversores, todos estos aspectos. Sí, bueno, al final son los famosos KPIs, ¿no?, que desarrollas, y claro, tú lo decías, si no lo mides es imposible, y si lo mides, si no lo mides no sabes si estás cumpliendo o no. Y si lo mides mal o no exacto, pues tampoco estás sacando o guiando o dando las señales correctas de lo que tienes que hacer. Al final nosotros tenemos multitud de KPIs que nos van indicando cómo vamos avanzando en cada uno de los objetivos.
Y estos KPIs están reflejados en nuestro plan de sostenibilidad, ¿no? Y en ese plan de sostenibilidad, que lo sacamos cada año, que va en paralelo con el plan de inversiones y que ya está integrado, ¿no? Uno y otro, pero en fin, tienen sus capítulos distintos, por así decirlo, tenemos, pues si no recuerdo mal, más de 150 KPIs en total que seguimos. Si bien es cierto que de esos 150 pues hay 20 que son los KPIs principales, y nos ha llevado tiempo, los hemos ido modificando, los hemos ido adaptando, y como todavía hay muchos conceptos que empiezan a ser nuevos, conceptos nuevos, pues es algo que está en permanente revisión y evolución, ¿no? Pero el objetivo fundamental es tener algo que no solamente mida, sino nos dé las señales correctas, ¿no? Y bueno, pues esto es algo que ya está muy consolidado en Endesa, porque son muchos años haciéndolo, y que creo que funcionan razonablemente bien. Un tema que no hemos comentado es, y que es muy importante para España por el tema de la industria del automóvil, son las baterías, ¿no? Y la necesidad, hay PERTEs con el tema de las baterías. Este es un tema, imagino, que tú conoces bien. ¿Cómo ves el tema de las baterías en las fábricas? ¿Crees que al final estaremos en disposición de contar con ellas, porque parece que son básicas si queremos seguir siendo un jugador importante en la industria del automóvil eléctrico, ¿no? Sí, bueno, primero lo que tenemos que darnos cuenta, y se tiene que dar cuenta Europa, es cómo hay que dar un salto o un paso adelante en muchas cosas de tecnología en Europa. Hemos perdido desde, recordáis, los Nokia, los teléfonos Siemens, los tal, ¿no? Que ahora han desaparecido absolutamente. Las grandes empresas digitales ahora mismo han desaparecido. Las baterías no se las conoce en Europa. Incluso el hidrógeno verde, bueno, ya veremos, ¿no? Entonces yo creo que no solamente España, pero Europa también tiene que avanzar bastante en esto para tener una tecnología propia, ¿no? Se dice normalmente que la industria tiene que tener un peso de un 20 o un 25% en el PIB de un país para que realmente este país, bueno, pues tenga un tejido y sea menos vulnerable con respecto a miles de cosas. En España creo que estamos en el 12% y cayendo, en el 12% y cayendo. Luego yo creo que la política industrial en España tiene que ser algo que sea prioritario. Y en esto de prioritario, pues aprovechar lo que podamos en lo que es las baterías, en lo que es el hidrógeno, en lo que es cualquier tecnología. Estamos viendo también como ahora el sector de la automoción, que se había recuperado bastante. O sea, nosotros vamos siguiendo en Endesa el consumo eléctrico de aquellos clientes de los segmentos donde estamos. Y puedo decir que los dos segmentos más penalizados por el COVID fueron, ponemos el alojamiento, por tanto hoteles, etcétera, y la automoción, llegando a impactos de caída de demanda de un 40 a un 50%. Se habían venido recuperando y en las últimas 4 semanas, porque vamos siguiéndolo y tenemos después las últimas 4 semanas, lo que es el alojamiento ya cae un 2-3% con respecto a una cosa normal, quiere decir se ha recuperado. Bueno, pues se había recuperado la automoción y ha vuelto a caer a un 30 o un 35%. Y parece que esto ya tiene que ver, bueno, primero, con que el precio de la electricidad está tirando para atrás muchas cosas en este minuto, ¿no? Pero segundo, con todos los microchips y todos los elementos que se importan desde Europa o importamos desde España y que, por una serie de razones, que se ha visto afectada la cadena de suministro, pues tenemos esa escasez que nos afecta también. Todo esto, claro, nos lleva a pensar, como decía antes, que la política industrial en España tiene que ser muy, muy importante. Dicho esto, bueno, a mí me gusta cuando me dicen lo de los PERTEs. Ha habido un PERTE que tiene que ver con las baterías y creo que no tenemos que perder el norte. A mí me dijeron, oye, ¿queréis invertir en la fábrica de baterías? Y les dije, no he invertido nunca en una fábrica de transformadores. Yo lo que tengo que hacer es utilizar las baterías, pero no invertir. Y seguro que hay miles de fondos y mucha gente dispuesta a meter dinero ahí. No confundamos, o sea, no peguemos tiros al aire.
quiero decir, hay que centrar las cosas. Y el PERTE bueno, oye, yo creo que está mal planteado. Pero bueno, dicho esto que está mal planteado, los esfuerzos de una empresa eléctrica tienen que ser en un sentido. No podemos, algunos lo han hecho, ¿no? Pero en fin, no debemos hacerlo. Está claro. No, el tema del retraso de Europa con respecto a Asia y en especial China en determinadas industrias es evidente. En el caso de la energía, ¿crees que también es así? ¿O ahí, bueno, China tiene un modelo donde ha apostado históricamente por centrales de carbón y que ahora tiene que reconvertir? ¿Tenemos ahí también desventaja o estamos mejor? No, yo creo que ahí estamos mejor, ¿no? Quizá hemos cometido errores muy, muy importantes. Las primeras energías renovables al comienzo del siglo XXI nos han costado a los españoles 250.000 millones de euros, por encima de lo que era el coste normal. Después se ajustó, o sea, porque eran 10.000 millones por 25 años por encima del precio del mercado, ¿no? Una cuenta fácil, 250.000 millones, que compáralo con lo que queráis, ¿no? Con los fondos que vamos a recibir de la Unión Europea ahora, que son 140.000, ¿no? Pues bueno, 250.000 millones, que esto pues es una barbaridad. Hemos cometido errores. Pero también estando al comienzo y dándonos cuenta que supimos crear una cierta industria en lo que era la energía eólica, ¿no? No supimos crear esta industria en lo que es la energía solar. Bueno, estábamos hablando antes de la industria, o sea, eso tenemos que hacerlo. Y estamos en una posición de ventaja ahora mismo para poder hacerlo, ¿no? Y en ese sentido, creo que nos tenemos que tomar muy en serio el hecho de, y las empresas eléctricas también, el hecho de que el desarrollo que tenemos que hacer y la contribución que tenemos que hacer tiene que buscar la creación de valor compartido con otros sectores, pymes e industria española. Muy bien, pues estamos ya a punto de terminar y nada, gracias Pepe por estar aquí hoy con nosotros compartiendo esta charla. Ha sido tremendamente interesante el escucharte y bueno, yo únicamente quería despedir esta edición de Líderes Responsables y comentar que el día 2 de diciembre tenemos la edición de Radar de Seres, donde entregaremos los premios anuales y donde esperamos que físicamente o de manera virtual pues estéis todos vosotros, ¿no? Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo todo me lo había preparado para explicar cuál era el precio de la luz, por qué había subido, cuándo iba a bajar, qué problema queda, qué no sé qué, y... Bueno, te lo puedes explicar no, ahora. No, nada. Pero, te damos tiempo si quieres para que nos lo cuentes. Encantados. No, vamos, un minuto nada más, porque la gente dice, oye, ya se ha resuelto el problema. No, se ha resuelto un problema que realmente quebraba a las empresas eléctricas. Esto se ha resuelto. Se han sacado unas medidas para mayor protección de los clientes vulnerables. Pero sigue sin resolverse el problema fundamental, que es el problema de los elevados precios para algunos clientes. Unos, los denominados PVPC, que son los clientes regulados, y otros, una parte muy importante de la industria. Entonces, aquí, cuando tú miras cuál es el balance de la generación que tenemos en España y los consumos que tenemos en España, vemos que en la generación hay entre un 30 y un 35%, que es la energía que se llama RECORE, que es de renovables, cogeneración y residuos, ¿no? Que por regulación venden al mercado mayorista. O sea, cuando 80 teravatios hora o un 30 y tantos % de la generación se vende a precios de mercado mayorista, y esta generación la tenemos que comprar el resto de empresas para vender a la industria o vender al PVPC, claro, una cuestión es que nosotros como generadores sigamos vendiendo nuestra generación a un precio razonable,
el precio razonable siempre es el precio del mercado. Y ese precio del mercado, cuando estaba alrededor de 50 euros, es lo que marcaba más o menos a lo que podíamos vender nuestra generación. Lo que ocurre es que en el futuro o en los próximos años, pues haremos el ejercicio, las empresas eléctricas, de no vender a los precios de futuro, sino vender a un precio que sea razonable, como ha venido siendo hasta ahora, sin aprovechar algo que me parece un disparate tratar de aprovecharlo, porque creo que es una cosa coyuntural y puntual. Pero claro, tenemos que comprar energía para vender a los clientes, y lo que no puede ser es que compremos energía a 120 o 130 y la vendamos a 60, esto no puede ser. Entonces, es necesario el ajustar esa regulación, y ajustar esa regulación del RECORE en el sentido de que lo que se garantiza a estos generadores, de lo que Endesa tiene una parte importante, se les garantiza una rentabilidad del 7,4. Y entonces, a partir del año 2023, para el año 2023, 24 y 25, se ajustan las primas y todo para que se tenga en cuenta lo que ha ocurrido en el periodo anterior. Por lo que estamos pidiendo desde el sector eléctrico es que ese ajuste se haga ya, de tal forma que se pueda comprar una energía competitiva a precios de 50 o de 60 euros para vendérsela a el PVPC o la industria. Y bueno, hay otra serie de cosas, pero en fin, era una broma. Y como lo del RECORE va a salir muchas veces ahora, pues por eso digo, lo explico. Es muy importante lo que nos comentas, porque los mensajes que se lanzan a nivel mediático y popular son muy simplistas y muy alejados de la realidad, dando una imagen del sector que no se corresponde en absoluto, porque yo creo que el sector en general ha tenido un comportamiento excepcional desde el punto de vista de dar cumplimiento a la demanda, con un nivel de efectividad absoluto, pero luego también haciendo frente a todas las demandas sociales que ha habido, lo hemos comentado, el tema de la pobreza, etcétera, asumiendo los costes, ¿no? Entonces, hombre, es muy injusto que ahora se transmita esa imagen cuando no se corresponde con la realidad por la forma en la que se generan las cuentas de resultados de las compañías, ¿no? Es así. Porque bueno, que los bancos sean malos, decía Rodolfo Martín Villa, está bien, pero que las eléctricas seamos malos. Bueno, que no te digan los de los bancos. No, lo digo con todo el cariño del mundo, ¿no? Bueno, pues oye, un aplauso fuerte para ti, Pepe, y muchas gracias.